Hola, la regresión logística es una de las principales técnicas para la clasificación de patrones. Su uso ha sido muy común para la clasificación en problemas que son dicotómicos, es decir, donde hay una clase y la otra es su complemento. Ese es el caso, por ejemplo, del diagnóstico de enfermedades o si se presenta una característica o no en unos datos, como puede ser, por ejemplo, está embarazada o no se está embarazada, o hay fraude o no hay fraude. Aunque la ecuación interna del modelo de regresión lineal es una línea recta, es decir, es una sumatoria de unos pesos por unos xy, esta puede ser fácilmente extendida a casos no lineales cuando aplicamos transformaciones de las variables x como tal. Esto permite entonces que la línea recta, que es la frontera de decisión que genera este tipo de modelo, pueda curvarse y generar superficies más complejas como tal. En esta lección voy a presentar los fundamentos conceptuales de esta metodología de clasificación y posteriormente en otras lecciones voy a abordar casos de uso y ejemplos de transformaciones de variables como tal. Vamos entonces al desarrollo conceptual de esta lección. Para iniciar el desarrollo conceptual, vamos a partir de un caso artificial de aplicación en el cual vamos a generar 150 puntos pertenecientes a tres clases diferentes. En este caso, entonces, importamos Matplotlib, PLT, PyPlot, para hacer los gráficos. Importamos MakeBlocks de scikit-learn. Definimos una cantidad total de datos de 150 puntos. Y entre las líneas 6 y 13 generamos la muestra como tal. En este caso, va a devolver los puntos X, coordenadas X1 y X2, y la clase a la que pertenecen, que es la variable D. Entonces, en el primer parámetro definimos que son 150 puntos, n-points igual a 150, dos variables, tres centros, es decir, tres grupos, la desviación estándar para cada clúster, o sea, alrededor del que se van a generar los puntos del centro, tiene una desviación estándar de 0.8. Esto logra que los puntos que pertenecen a cada clúster no se mezclen con los otros. No vamos a mezclar la muestra generada y vamos a utilizar una semilla del aleatorio que es 1, 2, 3, 4, 5. En la siguiente porción de código, entonces graficamos con scatter los primeros 50 puntos de la columna 1 y los mismos 50 puntos de la columna 2 como tal. Noten que acá numeramos como 0 y 1 y les asignamos color rojo. En la línea 16 graficamos la siguiente clase, o sea, los puntos del 50 al 100 para columnas 0 y columna 1 con color azul. Y finalmente, del 100 hasta el final, para las dos columnas con color verde. Asimismo, definimos que los ejes tienen el mismo aspecto, es decir, las unidades en X y en Y en pantalla son similares. Este código entonces genera esta gráfica, donde vemos entonces los tres grupos como tal, son separables completamente, es decir, uno puede dividir, puede trazar una línea que divida un grupo de los demás grupos como tal, como puede ser esta línea acá, que estoy marcando para el azul, o una línea más o menos horizontal para el verde, o una línea por acá para el conjunto rojo. Pasemos entonces a la ecuación de la regresión logística. En este caso entonces lo que tenemos es el y o la clase a la que pertenece es igual a sigma o función sigmoide de un intercepto más la sumatoria de los pesos por los valores de x. Noten entonces que en esta parte interna el modelo es lineal y la transformación se está dando por la función sigma. Esta función sigma de x es definida como la función logística o función sigmoide que está definida como sigma de u sobre igual a 1 sobre 1 más exponencial de menos u. Esta función tiene forma de S, tiene un valor máximo de 1 que se alcanza en el infinito positivo y un valor mínimo de 0 que se alcanza en el infinito negativo. La forma de esta función la tenemos graficada en la parte inferior del tutorial y corresponde a esta acá. Noten que en 0 vale 0.5,
Para efectos prácticos, más o menos alrededor de -5, -6 ya vale 0 y en adelante, y después de 5 o 6 vale aproximadamente 1 como tal. Para la ecuación de la función sigmodia, se interpreta el 1 como que pertenece y el 0 como no pertenece. Como la función toma valores entre 0 y 1, puede interpretarse como la probabilidad de que el modelo, el dato que se está entregando, pertenezca a la clase cuyo valor de probabilidad es el 1 y el 0 como no pertenece. Los valores intermedios se consideran ambigüedad en esa pertenencia como tal. Pasemos entonces a la función de costo. En esta función, lo primero que se hace es definir que la clase a la que se está midiendo la pertenencia se le asigna un 1 como pertenece y la clase a la que no se pertenece, la dicotómica, se le asigna un 0 como no pertenece. Entonces, en este caso particular, para la regresión logística, lo que se desea minimizar es la función de entropía cruzada, definida como L igual a menos la sumatoria sobre la cantidad de puntos de el deseado por el logaritmo natural de y, que es lo que da el modelo, más 1 menos d por el logaritmo de 1 menos y. Esta función, para comprender qué es lo que hace, debemos analizarla para los dos casos. Entonces, cuando d es igual a 1, noten que este coeficiente de acá se hace 0, es decir, ese término completo no vale y nos queda únicamente di por logaritmo de y. En este caso, entonces, lo que se desea es minimizar menos logaritmo de y. Recuerden que y está entre 0 y 1. Entonces, el logaritmo de un número entre 0 y 1 es negativo. Por tanto, con este menos se hace positivo, es decir, la única opción que que se tiene para minimizar es que bajemos del positivo hacia el 0. Es decir, y sub i debe ser lo más cercano posible a 1 como tal. Para la segunda parte, cuando di vale 0, es decir, la muestra de datos no pertenece, esta primera parte de la sumatoria de la función de costo vale 0. Este patrón vale 1 y nos queda que lo que deseamos minimizar es menos el logaritmo de 1 menos y. Nuevamente tenemos el signo menos que está multiplicando acá y de esta forma entonces lo que se desea es minimizar el menos logaritmo natural de 1 menos y. Por lo que y debe ser lo más cercano posible a 0 para que el logaritmo de 1 sea igual a 0. La función de entropía cruzada lo que hace es maximizar la evidencia que se tiene para clasificar cada ejemplo. Es decir, se intenta eliminar la incertidumbre. El punto de mayor incertidumbre es cuando se obtiene, por ejemplo, punto 5, para el caso de una distribución acumulada de probabilidades. ¿Por qué? Porque punto 5 significa punto 5 de probabilidades que pertenezca y otro punto 5 de que no pertenezca. Es tirar una moneda. No hay forma de decidir ahí. Los parámetros del modelo, o sea, los pesos W que tenemos acá en la parte interna, pueden ser estimados utilizando el gradiente descendente estocástico o cualquiera de las variaciones que hemos visto en lecciones anteriores. Para ello es necesario entonces computar la derivada de la sigmodia y de la función de costo como tal. En esta primera parte derivemos entonces el valor de la derivada de la sigmodia. Entonces tenemos que la función sigmodia es sigma de u, 1 sobre 1 más exponencial de menos u. En este caso, lo que deseamos computar es la derivada respecto a u de sigma de u, o sea, la derivada de u de la función sigmodia. En este caso, entonces, para poder realizar la derivación de una forma fácil, expresamos este denominador como ese mismo valor a la menos 1 como tal. Entonces, al aplicar la derivada nos queda menos del exponente que tenemos acá arriba, 1 más exponencial de menos 1 nos da menos 2 por la derivada interna, que sería 1 más exponencial de menos u. En la siguiente línea, entonces, pasamos a hacer el rompimiento de la expresión que tenemos en la derivada y nos queda
menos 1 más exponencial de menos u a la menos 2 por la derivada de exponencial de menos u, ya que la derivada de 1 es 0. En el siguiente cómputo pasamos entonces a calcular la derivada del exponencial. Entonces nos queda en la primera parte menos 1 más exponencial de menos u a la menos 2 por derivada del exponencial, es esa misma función, o sea, exponencial de menos u por derivada interna, o sea, derivada respecto a u de menos u, la cual vale menos 1, que es la siguiente expresión que tenemos. Esa expresión que obtenemos en este momento puede ser reescrita llevando el menos 2 que está en el exponente al denominador y nos queda exponencial de menos u sobre 1 más exponencial de menos u al cuadrado. Para poder computar eficientemente la derivada, lo que hacemos es que a esta expresión que tenemos acá le sumamos un 1 y le restamos ese mismo 1. Haciendo esto entonces, factorizamos 1 más exponencial de menos u en la parte del numerador y factorizamos 1 más exponencial de menos u como factor común de esta fracción que tenemos aquí. Nos queda entonces 1 sobre 1 más exponencial de menos u que multiplica a 1 más exponencial de menos u, que es exactamente el mismo denominador, menos 1. Podemos partir la fracción por el menos y nos queda lo siguiente. Primero, 1 sobre 1 más exponencial de menos u es la misma sigmodia. Esta componente que partimos en el primer término respecto al denominador son iguales y por tanto valen 1. Y menos 1 sobre 1 más exponencial de menos u es la misma función sigmodia. Entonces la derivada es sigma de u por 1 menos sigma de u, la cual es un cómputo eficiente de la derivada, ya que si conocemos el valor de sigma de u, la derivada la podemos computar directamente como la multiplicación que tenemos acá. Pasemos entonces al cómputo de la derivada de la función de costo. En este caso entonces queremos calcular la derivada parcial respecto a un peso WJ cualquiera de ellos de la función L, lo que es lo mismo que calcular la derivada parcial respecto a WJ de menos la sumatoria d por log de y más 1 menos d por log de 1 menos y, que es la función de entropía cruzada como tal. Pasamos el operador de derivada dentro de la sumatoria y nos queda esta ecuación que tenemos acá. En esta parte no cambia. Ahora entonces, calculamos las derivadas internas. En este caso tenemos la derivada de dos sumas como tal, la cual podemos reescribir de la siguiente manera. Este de sub i es una constante, lo sacamos acá, entonces nos queda de sub i por la derivada respecto a w de log de y, que es esta primera parte, más 1 menos di, que es una constante, por la derivada de log de 1 menos y. Pasamos entonces a hacer los respectivos cálculos y nos queda que esto es menos la sumatoria, el coeficiente de i que es constante, la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y por la derivada interna, o sea, derivada respecto a w de y sub i más 1 menos di por 1 sobre 1 menos di, que es la derivada del logaritmo de 1 menos y, por la derivada parcial de 1 menos y. Seguimos entonces con las sustituciones y nos queda lo siguiente. Esto es igual a la sumatoria del d sub i, 1 sobre y, por la derivada respecto a y. Esto es la sigmodia como tal que calculamos arriba. Ese y es la función sigmodia. Entonces, esta derivada la reemplazamos como y por 1 menos y. Y obtenemos este pedazo. Por la derivada interna que es u. Menos 1 menos di, 1 menos y, que es lo que teníamos acá, por el cálculo completo de este, que sería y menos por 1 menos y, que es igual a la anterior como tal, por la derivada respecto a u. Ahora entonces, esta u es w0 más sumatoria de wi por xi.
Finalmente, entonces, acá teniendo en cuenta que este y se puede eliminar con este y que este 1 menos y se puede eliminar con este 1 menos y, podemos reescribir la ecuación anterior como d sub i, 1 menos y por la derivada interna menos 1 menos d por y por la derivada interna. A partir entonces de esta ecuación ya podemos computar directamente las derivadas respecto a los pesos. En este caso entonces, la derivada respecto a w sub 0, que es el intercepto, será di por 1 menos y, derivada de w sub 0 es 1, menos 1 menos di por y, derivada respecto a w sub 0 es también 1, entonces nos queda esta ecuación. Para el caso de los w desde 1 hasta n, la cantidad de variables, tenemos que esto es menos esta derivada que estamos viendo acá, es la x. Acá está igual, o sea que podemos sacarla a multiplicar, entonces sería x por di por 1 menos y menos 1 menos di por y como tal. Ahora, como ejercicio, les propongo que utilicen el método del gradiente descendente para obtener los parámetros óptimos utilizando estas derivadas que tenemos acá. Pasemos entonces a la codificación del problema como tal. Aquí tenemos tres clases, pero la regresión logística únicamente permite discriminar entre una clase y su complemento, es decir, clases dicotómicas. Entonces, en este caso, uno podría construir tres clasificadores, los cuales operan de la siguiente forma. El primer clasificador pertenece a la clase A, los puntos rojos, o pertenece al resto, los verdes o los azules. La siguiente sería, pertenece a la clase B, no pertenece a la clase B. Y el último clasificador sería, pertenece a la clase C o no pertenece a la clase C. En este caso, entonces, tenemos una estructura que podría representarse como una secuencia de decisiones en la cual, si no pertenece a A, pasamos a evaluar si pertenece a B o a C, que son los equivalentes a la codificación de colores que tenemos. Uno de los errores comunes que se tiene es que a veces se intenta aplicar un modelo de regresión lineal simple a problemas de clasificación. En este caso, entonces, notemos que la parte interna de la ecuación es lo que genera la frontera de decisión. Entonces, si la ecuación interna es mayor que 0, la función inmóvil da más de 0.5 y por tanto pertenece a la clase A, y si da menor que 0, entonces no pertenece a la clase A, ya que la probabilidad da entre 0 y 0.5 como tal. El problema radica es que cuando tenemos un problema de este tipo y supongamos que tenemos únicamente una variable x, únicamente, y una clase y o la d, y tenemos los puntos, para algunos puntos, los que no pertenecen valdrían 0, valdría 0 el y para los que pertenecen valdría el 1. Si intentásemos construir una ecuación que permita clasificar, tendríamos que decirle que dé un valor mayor que 0 para estos puntos y un valor menor que 0 para estos. En este caso, entonces, realmente, cuando es regresión lineal, lo que intentamos es decirle es que, mire, para esos puntos debe dar 0 y para esos puntos debe dar 1. Como pueden ver en la gráfica, la recta simplemente pasa y crece hasta más infinito y viene hasta menos infinito. Pero no es fácilmente distinguible a qué clase pertenece cada punto, que es lo que realmente queremos ver. Para ello, entonces, lo que realmente se desea es transformar esta recta en una función que dé 0 o 1. Y por ello, entonces, se aplica la función logística o función sigmodia, tal que esta parte que tenemos acá se transforme realmente a valores entre 0 y 1 como tal. De esta manera, cuando aplicamos ese modelo de regresión a estos puntos, se genera el valor de 0 en esta parte, el valor de 1 en esta parte, y en esos puntos donde x muy cercanos se alternan entre 0 y 1, se genera la zona de transición como tal. Y realmente esto es lo que estamos buscando. La regresión logística genera una frontera de decisión como tal, y aquí tenemos un ejemplo de ella. Entonces, si
Si el dato pertenece a esta clase, vale más de 0 la función en la parte interna, es decir, la probabilidad es mayor de 0.5. Y para estas dos, las cuales no pertenecen, tiene que dar la probabilidad menos de 0.5, o sea que el valor interno, la parte lineal, tiene que ser menor que 0. Entonces, podemos construir una frontera de decisión buscando la recta para la cual W0 más sumatoria de W por XY sea igual a 0. Y eso es lo que nos da entonces la frontera de decisión. Es decir, a partir de este punto, la probabilidad de pertenecer a los puntos que están marcados con el 1 es más de 0.5, y este valor hacia acá, cuando un punto esté por acá, el valor será menor a 0.5 como tal. Entonces tenemos acá la frontera para esta región, la frontera azul para estos puntos y la frontera verde para estos puntos como tal. Y eso es lo que conocemos entonces como frontera de decisión. Es decir, la línea recta para la cual la probabilidad o el valor de la función inmodia es 0.5 en todos los puntos. Pasemos entonces al código de Python. Entonces, en este caso, vamos a importar la función Logistic Regression de Scikit-learn. Vamos a importar la función log_loss para la función de pérdida y pasamos a definir entonces el modelo con sus parámetros. Le decimos que la variable Logistic Regression es igual al objeto que tiene la L mayúscula, esta es minúscula acá, es Logistic Regression con los siguientes parámetros. Noten que los valores son similares a cuando aplicamos el método del gradiente descendente. De hecho, todas las técnicas que vimos en la parte de optimización, fundamentación de Machine Learning, son completamente válidas para este tipo de modelo. Entonces, podemos especificar la penalización, la tolerancia, el factor de regularización cuando utilizamos máquinas de vectores de soporte. No se preocupen, eso lo haremos después. Si hay intercepto o no lo hay. Si las clases están balanceadas, este punto es diferente. La semilla del aleatorio, el tipo de algoritmo. Aquí en este caso se utiliza directamente métodos de gradiente más elaborados como el del Newton o el LBGS o otros que tenemos disponibles. Un máximo de 100 iteraciones y el tipo de clases, si son dicotómicas o si son multinomiales o si hay varios tipos de clases. Aquí la cantidad de información que se presenta en pantalla cuando se optimiza. Este warm start es si ya tenemos unos parámetros estimados, los utilizamos como punto de arranque o si se regenera el modelo desde un punto aleatorio. Y aquí tenemos este último parámetro que es el L1 ratio, que es la penalización cuando utilizamos como penalización el AsticNet. Como es costumbre en Scikit-learn, entrenamos el modelo confit, le pasamos el X y los deseados y pronosticamos con predict como tal. En este caso entonces se está imprimiendo la predicción de la clase para cada punto en X. Ahora, si lo que he dicho es que la regresión logística permite pronosticar problemas para los cuales las clases son dicotómicas, porque acá está pronosticando tres clases. Básicamente, el modelo lo que hace internamente es que por cada clase, cuando es más de dos clases, lo que hace es que genera un clasificador. Entonces tendremos un clasificador para decir pertenece a la clase A o no pertenece, otro para la clase B o no pertenece y otro para la clase C o no pertenece. Internamente, predict aplica los clasificadores y asigna la clase a la que pertenecen los datos. Para usarla en productivo, simplemente le tenemos que pasar a la función predict una lista de listas donde cada lista interna corresponde a un punto de la muestra de datos. El intercepto y el coeficiente pueden ser accedidos con punto intercept-bajo y punto coef-bajo. Aquí entonces en coef podemos ver los coeficientes de los tres modelos de regresión logística y acá en esta parte vemos los tres interceptos de los tres modelos como tal. Ya que este modelo tiene únicamente dos variables, podemos graficar los puntos y las correspondientes fronteras para cada clasificador. En este caso entonces, en esta primera parte,
imprimimos de a 50 puntos, asignando un color distinto. Aquí están las tres clases y modificamos los ejes como tal. Seguidamente obtenemos el máximo y el mínimo para el eje X, el máximo y el mínimo para el eje Y. Definimos xplot, que es una variable que corresponde al eje X, como una malla de 20 puntos espaciados igualmente, que van entre el X mínimo calculado en la línea 8 y el X máximo calculado también en la línea 8. La frontera se obtiene tomando la ecuación como tal interna del modelo de regresión logística, esa parte W0 más sumatoria de WI por XI, y hacemos entonces que el Y sea igual a 0. Nos queda entonces X1 y X2. X2 será el eje vertical, X1 será el eje horizontal. Con esa ecuación podemos despejar X1 en función de X2 y graficamos. De esta forma entonces obtenemos la frontera para la clase A, la clase B y la clase C. Luego las graficamos con plot, asignando colores que son idénticos a los mismos que usamos para distinguir los puntos de la clase y ajustamos los límites como tal de la gráfica. Y así obtenemos entonces este modelo que tenemos acá, esta gráfica que contiene las tres clases y los correspondientes clasificadores como tal. Adicionalmente, la función de regresión logística puede calcular o devuelve la probabilidad de pertenencia a cada clase. En este caso, pasamos X y le decimos que nos imprima únicamente las 10 primeras filas. Entonces, eso sería la probabilidad a la clase A. Noten que esto es 0.9, 0.999. Esto es la pertenencia a la clase B. Noten que aquí es por 10 a la menos 9, o sea, es 0 prácticamente. Y esto es la pertenencia a la clase C, que es 5 por 10 a la menos 10, o sea, 0 en términos prácticos. Así entonces se asigna la clase a la se asigna la clase del punto a la clase para la cual se tenga mayor probabilidad, que es este caso. Este entonces es el proceso básico que se usa para aplicar regresión logística en una muestra de datos como tal. Entonces, recordemos, se codifica el 1 como pertenece, el 0 como no pertenece, y a partir de ahí se hace entonces el desarrollo. Espero que haya sido de su total comprensión y los espero en la próxima lección. Muchas gracias por su tiempo.